Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las cosas que hacemos nosotros en nuestros cultos dominicales, que venimos a la iglesia y todo esto, es saber el Señor que nos enseña, en que nos orienta. Entonces, esa palabra no puede pasar desapercibida. Por lo tanto, levante su mano al Señor y dígale: Padre, dame tu palabra en esta mañana, porque quiero aprender, quiero seguir adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, tú que me alimentas, tú que me pastoreas, dame esa palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Listo? Entonces hoy ya le damos la segunda parte a Parecidos a Jesús, un tema muy especial que el Señor nos ha dado, que si usted no se olvida, ahora 8 días quedamos ¿en qué? En el tema, en el punto de la humildad. Cómo Jesús fue humilde. Y cuando Él optó por la humildad, es porque Él quiso venir a esta tierra, recuerde, rompiendo todo esquema. ¿Cómo así que todo esquema? Porque el mundo había visto vencer solo al valiente, pero el Señor vino venciendo con la humildad. Y ese fue una de las principales revoluciones de Él, que venía a hacer cosas extrañas. Y usted recuerda cuando callaba a los escribas, fariseos, sacerdotes, los iba callando con su forma de actuar, y por eso era que más rabia le cogían. Entonces, aunque para los religiosos de aquel tiempo, él quebrantaba la ley, no podían hacer nada contra él, porque siempre los estaba frenando. Entonces, aquí vemos cómo Él venció con la humildad. Aún Pedro, el adversario, siendo tan osado, bailó y usa a Pedro para decirle: Maestro, no permitas que vayas a la cruz a morir, ¿cómo se te ocurre? Y el Señor le dice: quítate de ahí, Satanás, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y siempre iba él, venza que venza, con su humildad, con su sencillez. Y hoy continuamos con este tema, en este otro pensamiento en el que decimos: el Señor optó por la obediencia. Y si nosotros nos queremos parecer a Jesús, es un paso que tenemos que dar. ¿La obediencia a qué? La obediencia a toda cosa buena que el Señor
nos ha mandado. Y miramos nosotros, tomó siempre el Señor las decisiones, aunque difíciles, pero siempre tomó las decisiones correctas. Una de las cosas por las cuales no son montoneras y grandes multitudes las que seguimos a Jesús, uno de los motivos principales es precisamente por eso. Porque el que quiere seguir a Jesús tiene que imitarlo en lo que Él hizo. Por eso en todo lugar, en la palabra del Señor, siempre iba diciendo, tome su cruz, sígame. El que quiere vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. En el mundo tendrán aflicciones. Y el Señor viene diciendo todo esto porque a la mayoría de las cosas siempre estamos venciendo es con la obediencia, con la humildad. Y una de las cosas que vemos nosotros es que el Señor viene y se guarda por 30 años. Es una orden que el Padre le da. Nosotros vemos que Jesús aparece a los 12 años, ¿dónde? En el templo. Y es un pensamiento que me viene. Jesús, ¿qué diría el Padre? Pero vean pues a este muchacho. ¿Dónde está? En el templo. Allá alborotando esos sacerdotes. ¿Qué diría el Padre? Esto es lo mejor, este muchacho es tan echado para adelante, tan osado, que más bien lo voy a guardar. No dormía por estar ahí hablando con los sacerdotes y sacándole los trapitos al sol. Entonces el Padre le dijo, ve y guárdate hasta que tengas 30 años. Si nosotros con un año de pandemia, al José casi me toca llevarlo al manicomio, se estaba enloqueciendo. Qué deprimidos. ¿Se imagina usted 30 añitos ahí guardado en la casa? De pronto diciendo, ay, quiero ir a comerme a comerme un helado en el parque. Y del cielo mío salía esa voz. Estad quieto y reposad. Y él ahí. De pronto, no sé, diría él, me voy a ir a mercar con mi papá, con el José. Y de pronto el Padre se le dice, quieto ahí. Llegará el momento en que te dejo ir al parque, en que te dejo ir a la calle. Espérate. Ya con esa obediencia, Jesús ya estaba venciendo. A Jesús, a los 30 años, el Padre le abre la puerta y le dice, hijo, ahí en la repisa tienes 17,000 cógelos, vete al ministerio, chupe helado, haz lo que quieras y cumple con el ministerio. Y lo más tremendo es que él sale a cumplir con el ministerio y se dio cuenta que no era chupar ningún helado, sino que era a sudarla, y a sudarla como grandes gotas de sangre, donde el mundo se le vino encima.
3 añitos en esa situación tan tremenda, a tal punto que él iba al monte y le decía: Padre, no hay otro que haga esta tarea, esto está duro. Y el padre sonreía, guardaba silencio, y él decía: aquí no hay más de otra, hay que continuar adelante. Hágase tu voluntad, Padre, porque vamos a salvar a esta manada de pastenses, antioqueños, santanderianos, venezolanos, vamos a salvar los ecuatorianos, los brasileros, a todos esos cabezones vamos a salvarlos. Cuenta conmigo porque voy a obedecer. Así lloré. Y eso es lo que quiere Papá Dios, que nosotros así lloremos, caminemos como Él dice. Por eso es que no todo mundo sigue, porque no todo mundo está dispuesto a llorar en medio de la obediencia. Más bienaventurado el que vence, porque todo aquel que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en mi trono, en su trono. Es Él, es Él. Cumple el ministerio por 3 años y el Señor, cuando lo saca a la calle, le dice: vas a sufrir, vas a luchar, pero no te vas a autodefender. Yo controlo desde el cielo, tú no vas a controlar allá, yo controlo desde aquí. Y cuando terminó el ministerio, ¿qué fue lo que le dijo el Padre? Hijo, solo nos falta una cosa. Ve a la cruz. Ve a la cruz. ¿Cuál fue el paso a la cruz? Que dice la Biblia que él fue y lloró. Él sabía que los más analfabetas de los romanos lo iban a azotar. Eran 39 azotes y creo que le dieron fue 139. Laceraron su espalda, su pecho, su rostro. ¿Qué era ir a la cruz? Tan herido y tan golpeado, cargar con un pedazo de palo hasta el Gólgota. ¿Qué era ir al madero? ¿Qué era ir a la cruz? Acostarse sobre esos mismos palos y venir el tipo con 3 clavos y severo martillo y clavarlo contra ese madero. Obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y ahí es donde nosotros, pensando en esto, estaríamos dispuestos que Dios nos ayude. Dale un codazo al que está al lado y dile: que Dios nos ayude. Y vino a morir en la cruz. Y vino a ayudarnos a tomar nuestras propias decisiones. Cosas tremendas en nuestra vida, las cuales nos toca ser muy responsables, ya que caminamos hacia la eternidad con Jesús. Tenemos que aprender a ser muy responsables y nunca estar tomando las cosas olímpicamente, y sobre todo los que van llevándonos con un realce tremendo hasta la eternidad. Tomando decisiones serias que tocan con nuestra vida, las cuales tienen que ser en obediencia. ¿Como cuál? Una bien fuerte.
elegir el cónyuge. El cónyuge que escoges es según su voluntad. Y máxime en este tiempo que ha irrumpido, ha permeado la sociedad la diabólica moda del divorcio, donde yo te aconsejo algo, que si alguna pareja va a casarse premeditadamente, en su corazón lleva: si esto no funciona, me separo, es mejor que te mueras y no te metas en problemas. Es tanta la responsabilidad que a eso vino Jesús, a ayudarnos. Pienso que ahí fue donde el Señor dijo: el camino angosto es estrecho y pocos entran por ahí, mas el camino fácil es amplio y muchos van por ahí. La obediencia a Jesucristo hace llorar. Hace llorar. Por eso dijo tan claro el Señor: si pierdes tu vida por causa de mí, la hallarás. Y si no, no. El tomar el ministerio es otra decisión fuerte. Y no tanto para tomarlo, sino para que después de que lo tomaste no lo dejes. Tu grupo, tu liderazgo, pule esa tarea. ¿Cómo te parece una tremenda elección si tenemos que colocar por delante al Señor? Elegir la fuente de las finanzas, la fuente financiera. Ya que si tú tienes platica y te pones a trabajar la platica gota a gota, Jehová te las cobra. La fuente financiera que alimenta mi casa tiene que ser lícita. No tumbando la gente. No pagándole a aquel que trabaja contigo día y noche 2,000 pesos el día. Quiero que seas salvo, por eso suelto la palabra. Por eso coloca Dios la palabra en mi boca. Y una de las cosas que tiene que haber en nosotros es la firme decisión de servirle al Señor, de obedecerle. ¿Cómo así? Yo voy caminando en obediencia
pero también voy pendiente. Si en la Biblia me encuentro algo que por ignorancia lo estaba desobedeciendo, ahora entraré a obedecerle, porque en mi corazón está esto. Creo que en la gloria del Señor, creo que en la bendición de Jehová de los ejércitos, trae el Señor unas intenciones especiales, porque Proverbios dice: no clama la sabiduría en las calles, y en las esquinas alza su voz. La palabra del Señor en todo lugar está llamando, está diciendo a los simples: vengan, adquieran sabiduría. Y usted y yo, por eso a veces nos alegramos tanto, porque con facilidad vemos varios, de vez en cuando uno, de vez en cuando bastantes, de vez en cuando pocos, etcétera, etcétera, cómo el Señor va trayendo, aún de las casas y de las calles, gente nueva a que escuche la palabra acá en los cultos de la iglesia. Y salen edificados. Atienden la palabra. Y bienaventurados cuando son buenos terrenos que comienzan a dar fruto, que no se desparrama esa palabra, sino que toman esa palabra y comienzan a obedecerla. Hablamos, hermanos amados, que una de las cosas que es difícil en la obediencia es de pronto elegir la fuente financiera. En una de las iglesias nuestras perfilábamos unos muchachos para la obra, buenísimos, buenísimos, loco, pero tremendos. ¿Y sabe por qué no pudieron salir a la obra? Porque comenzaron a montar una pirámide. Y la gente es tan charra, tan orejicaída, que todavía ven lo que les ha pasado y vuelven y le meten plata a eso. Y le robaron y vuelven a que le roben. Ya el que está a su lado dijo: la tontera. Esas finanzas de pirámide no son lícitas. Sea sabio. Así le decía yo a la gente que cuando eso estuvo en su apogeo, ¿se acuerdan? Hace como 48 años. ¿Se acuerdan? Cuando tumbaron hasta los gatos. Por una de las cosas que jamás intenté, yo colocar plata en una cosa de esas, pues solo pensando lo normal, lo natural, listo. Yo voy a llevar la plata allá. ¿Vos cuánto perdiste? Uy, fue la tontera. Yo voy a llevar la plata allá. Lo primero que yo me pregunto es: ¿quién me la recibe? Número 2, ¿qué recibo me dan? Y los recibos que daban eran en papeles de cemento, era ahí. No, tráigame un papelito y yo le firmo. Y una tercera pregunta que yo me haría en el momento de dejar dinero en algún lugar es: ¿dónde lo guardan? Porque no necesariamente
el que monta una cosa de esas tiene que ser ladrón. De pronto es de muy buenas intenciones. De pronto puede haber sido hijo de la madre de Calcuta, doctrinada por él, pues quiero decir, y vino a montar una pirámide. Viene con unas intenciones espectaculares. Pero ¿a dónde guarda el dinero? Lo guarda aquí, en esta pieza. ¿Se acuerdan de las filas que hacían en la calle? La guardan en esta pieza. Después de que ahí hayan arrumes de dinero, ¿quién dijo que eso está libre de que cualquier día llegue un camión con unos 10, 15 o 20 delincuentes con ametralladoras, se bajen del camión, pongan manos arriba a todo mundo, saquen ese dinero, lo monten al camión y se vayan? Cuando uno obra en la voluntad del Señor, Dios lo respalda, Dios lo bendice, Dios lo enriquece, Dios le da de todo, porque no necesariamente tú puedes ser rico no solamente con plata, sino con una paz espectacular que Dios te da para que estés satisfecho con lo que tienes en el nombre del Señor. Ahora, tercer y último pensamiento de esta enseñanza. Algo que nosotros tenemos que hacer, que Jesús hizo. Jesús mientras que estuvo en la tierra fue un ministro de escuela, fue un pastor de escuela, fue un hombre de escuela. Y cuando hablamos de escuela, no es escuela de enseñanza teológica. Vamos a hablar un poquitico acerca de escuelas donde le permitimos a Dios que forme nuestro carácter. Porque en esa escuela Él nos prepara para cumplir su propósito aquí en la tierra. Ya que el hombre de doble ánimo no llega a ningún Pereira, hablando en cuanto a la vida cristiana. Entonces, vemos que Jesús fue un hombre de renuncia, que renunció a todos sus privilegios para poder agradar al Padre. Renunció a su propia voluntad. Ahí es donde le suelto esta chispita. Un día me decían, por ejemplo, la iglesia cristiana que tiene aquella doctrina de solo Jesús. El Padre no, sino solo Jesús. Ya le decía yo a uno de ellos, no, está el Padre y está el Hijo. No. Jesús es el mismo Padre. No, pues que la Biblia me dice que Padre e Hijo y Espíritu Santo. Eso sí, los tres son uno solo. ¿Cómo es eso? Te metes a descifrar eso y sales hablando barrabasadas. Porque eso solo lo escudriña el Espíritu de Él, eso lo dice la Biblia. Entonces le decía yo ahí en ese momento, la Biblia dice, el día y la hora del regreso de Jesús, nadie lo sabe, sino solo el Padre, ni aún el Hijo sabe cuándo regresa. Entonces le dije yo, y entonces si no existe el Padre y el Hijo, sino uno solo ahí, entonces, ¿qué quiere decir? Que de la cintura para abajo no sabe, y de la cintura para arriba sí sabe. Ahí se la dejo. Renunció a su propia voluntad con tal de hacerla del Padre. Renunció a su propia vida.
renunció a su propia defensa. Y nos exige que al lado de Él también seamos de su escuela. Por eso te voy a mencionar unas tres o cuatro materias que tenemos que pasar para ser de Jesús. En esa escuela hay que pasar una materia, hay que aprobar una materia, como es el paso por el desierto. Hay en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, creo que es. Nos dice, mira que te he traído por estos 40 años por todo este desierto. ¿Dice qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, ¿sí o no? Para saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. En el desierto, Jehová prueba. Y parece que dejara sola a la persona. Y cuando hablamos de desiertos, es aquel momento de necesidad, de aflicción, de peligro, donde se clama y no hay respuesta. Donde se ora y se siente soledad. Donde se lucha y no se ve ayuda por ninguna parte. Ahí es donde el Señor quiere saber si nosotros creemos, aunque no veamos. Y lo más lindo es que Él forma ahí. Y uno clama y no hay nada. Y estás en un problema serio. Mira cuántos dan la vuelta y se van. Pero bienaventurado el que persevera en medio de esa prueba, diciendo, yo sé que mi Redentor vive y Él me sacará, Él me sanará. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo. Yo sé que mi Redentor vive y sé que Él me va a sacar adelante. Yo sé que mi Redentor vive y no me dejará sucumbir. Yo sé que mi Redentor vive y Él me llevará a la eternidad con Él. Yo sé que mi Redentor vive y no me va a dejar morir en esta prueba. Él me sacará adelante. Él es bueno, Él es grande y Él es misericordioso. A mí no se me olvidan algunos desierticos que pasé. Como les contaba ahora 8 días o ahora no sé cuánto tiempo, que cuando yo me convertí a Jesús, ahí mismo comencé a clamarle por un empleo del que yo estaba antojado. Y le oré hasta, no sé si 2 años o 3, hasta que Él me dio el empleo. Y lo más tremendo fue que cuando me dio el empleo, andaba en el desierto. Y me dio el empleo y fue lo que te conté. Antes de ajustar el mes con ese empleo, fue donde me echaron de ahí, humillado, gritado y como si fuera nada.
Y en el momento, hermanos amados, la prueba hay que pasarla. Cuando a mí ese señor me gritó y me dijo, saque los trapitos que tiene en ese carro y se larga de aquí, ahí mismo la tomé. Dije, Padre, sigo en el desierto, sigo en la prueba. Y fue cuando salí de ese lugar, de esa bodega donde guardaban esas tractomulas, y al voltear a la puerta, levanté mis ojos a los cielos, llenos de lágrimas, y le dije, Padre, gracias. Voy a pasar la prueba en el nombre de Jesús, por cuanto tú eres Dios grande, fuerte y misericordioso. No se me olvida cuando llegué a la casa que Blanca me dijo, ¿qué te pasó? Duro. De ver el momento en que la prueba, hay diferentes tipos de pruebas, porque en esos desiertos hay diferentes tipos de pruebas. Yo recuerdo que mientras que yo estaba afligido por la economía. No, se cerraron las puertas de empleo de todo y no había ni qué comer en la casa. Y a la par de mí iba otro hermano también consagrado de la iglesia, que también iba llorando en su prueba. Pero la prueba de él no era económica, era un empresario. Su prueba fue porque la mamá lo sacó de la casa porque se le volvió evangélico. Cada uno va teniendo sus diferentes pruebas. A mí me probó con las finanzas. ¿A ti con qué te está probando? ¿A cuántos prueba con una enfermedad? ¿A cuántos prueba con las dos? Según lo que necesite. Pero bienaventurado el que aguanta la prueba, porque después de que pasa la prueba, vendrá la corona de vida. ¡Aleluya! Viene la corona de vida. Pero aprobamos esa materia en el nombre de Jesús. Dígalo, grite, pasamos esa prueba en el nombre de Jesús. Él es nuestro Redentor, quien nos levanta, quien nos fortalece y nos forma. Hermanos, el paso del desierto. 2. Otra materia es donde Él trabaja para formarnos en la humildad. Eso ya te lo enseñé ahora 8 días. Eso ahora ya te lo enseñé. Él nos forma en la humildad porque el Señor a nosotros envía momentos donde Él nos baja el ego para enseñarnos. El Señor es tan lindo que ese ego Él lo baja tanto para que aprendamos a depender de Él y no de nosotros.
Y hay gente que más bien se va del taller del maestro porque la limada está siendo dura. Pero si eres la persona que vas a la salvación, te vas a dejar limar. Va a haber la prueba. Por ejemplo, cuando yo hablo de este tipo de pruebas de la humildad, me acuerdo que yo en mi vida antes de conocer del Señor, pues yo era muy orgulloso. No sé en qué infundía el orgullo, no sé si en la plata o en la belleza, pero ni era bonito ni tenía plata. Pero yo siempre, debe de haber sido como vine de una familia sencilla, tan pobre, yo venía con mi mente dispuesta. Tendré buena ropa, tendré cosas buenas, tendré buena casa, tendré buena comida. Yo venía de una familia sencilla, pobre. Yo no me puse de ver que en mi casa faltaba la comida desde jueves y viernes, no porque mi papá fuera irresponsable, sino porque éramos muchos, entonces nos comíamos todo eso antes de tiempo. Entonces, pero después, ya el viernes no había comida en la casa, el jueves, hasta el domingo que mi papá llegaba de lejos, porque él siempre trabajó lejos. Y yo me fui alimentando interiormente. Cuando yo crezca, mis hijos van a comer bien, van a vestir bien, van a hacer esto bien. No me puse, entonces también todo el mundo tiene que ser pobre. No. Ahí mismo creé un chip. Voy a ser diferente cuando yo crezca. Mi papá fue pobre, yo voy a ser una persona que voy a tener suficiente para alimentar mi casa. Entonces de pronto eso fue, ¿no? Que eso me llevaba al orgullo cuando yo cuando ya fui joven, que empecé a trabajar, empecé a ganarme mi plata, y la que no me podía ganar, me la conseguía. Pero plata tenía. Y llega el Señor y comienza a pulir. Y una de las bajadas que me pegó una vez, que a mí no se me puede olvidar, cuando había estaría así como ese mocoso, más o menos. Chiquito. Y una hermana, recuerdo que la hermana Nubia se llamaba, me llamó a la casa. Javier, hermano Javier, cuénteme, hermana Nubia, venga a la casa que lo necesito un momento. Yo ahí mismo dije, esta vieja me va a dar algo. Pero no me alegró porque me daba pena que me dieran cosas. ¿A qué hora yo estoy recibiendo una libra de arroz? Eso era el orgullo que yo tenía. Y yo llegué allá, pero yo sabía que el Señor me quería moldear. Entonces dije, lo que Dios quiera, voy para allá. Me dio pena hasta llegar a la casa. Cuando llegué a la casa, la puerta estaba abierta y me asomo y lo primero que veo es 2 cajas de cartón allá. Y dije, me va a regalar mercado, qué vergüenza. Hermana Nubia, ¿cómo está? Hola, hermano Javier, usted como que ha estado muy mal. Yo, ¿a usted qué le importa? Bueno, usted como que ha estado muy mal y todo eso. Entonces yo he decidido ir a mercar, pero le hice un mercadito a usted. Imagínese yo con el orgullo que mantenía. Mi pecho colgaban cadenas de oro, la camisa desabotonada. Cuando compraba zapatos, compraba de a 4 pares y finos. Sí, traía ese trauma, quién sabe. Mire, era tanto el orgullo mío que cuando yo trabajé en Coca-Cola me dice el jefe,
jefe de ventas, me dice: Javier, hazme un favor, pégamele una lavadita al carro. Yo me sentía tan humillado que me pusieran a lavar un carro, que cogí esa manguera y le mojía la cojinería, lo mojaba el motor, le mojaba todo. Ay, el Señor ya me perdonó la mojada de ese carro. Oiga. Y yo decía: este viejo que está creyendo que yo soy quién. Entonces cuando me lleva allá, cuando me llevan allá, y mire, aquí están las cajitas, me dice: hermano, pase esas cositas a la cajita que usted va a llevar, cajita. Y las mujeres, para acabar de ajustar, pues cajita, pobrecito. Hácelas a la cajita que usted va a llevar. Y lo más tremendo es que cuando estaba pasando las cositas a la cajita, llegó el marido de ella. Y el recibimiento de ella: no, mijo, lo que pasa es que el hermanito Javier está pasando muchas dificultades y pobrecito, pobrecito. ¿Sabe quién mató a Bolívar? Las mujeres que lo visitaban. Porque allá en Santa Marta, en el lecho de enfermedad, toda vieja que llegaba a visitarlo: pobrecito, semejante general, libertador de 5 naciones. Y pobrecito, ¿cuál pobrecito? Lo mataron, pero matado. Entonces, ay, Alvarito, pobrecito, él se va a llevar esa cajita. Viene la otra: pasar por todo el parque donde yo bebía, donde yo tenía que echar toda pretendiente que me salía, donde hacía de todo, con la caja al hombro. Yo no sabía si cargar la caja o taparme la cara con la caja, para que los amigos no me dijeran: hola, Javier. Cuando llegué a la casa, descargué la caja en la cocina y me arrodillé en una de las habitaciones, no a decirle: Señor, gracias por la comida, sino a llorar, a quebrantarme, diciéndole: gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mí. Eso fue como martes o miércoles. Y el domingo que llego a la iglesia, me dice la pastora: hermanito Javier. Sí, hermana Marta, por aquí compré unos zapaticos de segunda, a ver si les sirven. Ay, ay, ay. Mídaselos, mídaselos. Y para acabar de ajustar, tan de malas que me sirvieron. Y me dice: déjeselos puestos. Le digo: no los voy a gastar tan ligero. No los voy a gastar tan ligero. Y eso nos causa risa. Pero usted no sabe la que yo pasaba en ese momento. Pero yo decía: Jehová me está formando. Jehová me está bajando de la tontera. Jehová está quebrantando mi ego. Y seguí, y seguí. Y he rebajado tanto que si usted ahora me ofrece un bombombón, se lo recibo. ¿Cuánto le da la gloria a Jehová? Él forma. Él saca ese orgullo. Él pone a la gente a la humildad, a pasar lo que le toque. Y la prueba, en el nombre de Jesús, usted también la va a pasar. Usted se dejará moldear, usted se dejará adelante y llegará al cielo también con todos sus hijos, en el nombre de Jesús. Esa es otra materia no fácil, pero la pasamos en el nombre de Jesús. La prueba de la fe. En esta no me voy a demorar, sino diciéndote cómo adquirir fe. Porque la gente es buena para decirle a uno: tenga fe, tenga fe. Pero ¿cómo? ¿Eso acaso es que uno lo saca del bolsillo y se lo pone en el corazón? ¿Cómo tiene uno fe? Hermanos, por la Biblia y por la experiencia que Dios me ha dado, la fe se adquiere
como yo la pienso, como el Señor me ha dado la forma a mí para adquirirla. Por ejemplo, yo quiero comprar este púlpito, ¿sí? Y lo van a vender. ¿Cuándo lo venden? El sábado. Por la plata que den, lo van a vender. Y yo lo quiero comprar, un ejemplo. Y yo no tengo la plata. Le oro al Señor, Señor, dame el dinero para... La gente que me dice a mí, crea que lo va a poder comprar. Crea que va a poder meter el niño a la universidad. Crea que va a poder hacer aquello. Crea que se va a sanar. Sí, pero ¿cómo creo? Si visiblemente, si la mente me está diciendo eso es imposible. Pero en mi corazón hay una palabra que dice que el Señor todo lo puede. Pero ¿cómo hago para confiar en eso, para descansar en el Señor y saber que sí lo voy a tener? Y saber que cuando lo adquiera, voy a poderlo colocar allí. Y como tengo la fe que lo voy a poder adquirir, entonces ya también estoy organizando este lugar. Por lo tanto, la forma de adquirir la fe es meterse de rodillas y comenzar a clamarle a Dios. Decirle, Padre, eso lo quiero comprar, no tengo la fe, no tengo la plata, ayúdame porque yo quiero creer. Ahí vas un día clamando, ahí vas 2 días clamando, hasta que llegue el momento en que sientes la fe y dices, eso llega como una sanidad interior, como algo especial. Llega al corazón y dice, oh, gloria a Dios, el Señor me va a dar eso, y se ríe uno. Ese día creyó, al otro día amaneció desinflado. Así trabaja la fe. Así ha trabajado la fe en mí. Y entonces yo vuelvo y me meto, Señor, se me acabó la fe, vuelve, y me quedo el tiempo que necesite pidiéndole y clamándole a Dios que me regrese la fe. Cuando Él me regresa la fe, vuelvo y creo. Eso me va a dar el Señor. Y si me vuelvo a desinflar, vuelvo y me meto todo el tiempo que necesite, no pidiéndole la cosa, sino pidiéndole, levántame en la fe. Y Dios me levanta en la fe, y ya como volví a creerle a Jehová, eso se viene facilito, la plata sale, Dios responde, hace lo que sea. No lo olvides, la fe, ¿cómo la adquieres? De rodillas hasta que Él te la dé. Lo que pasa es que no es lo más fácil, porque con facilidad la persona va y ora 5 minutos y dice, gracias Señor. No. Eso es 1 hora, 2 horas, 3 horas clavado de rodillas, pidiéndole a Jehová que te dé esa fe. No tanto la cosa, sino la fe, creer que Él la va a dar. Y Dios te devuelve esa fe. El día que amanezcas desinflado, porque con facilidad cuando ves que todavía no llega, te desinflas, vuelve nuevamente a retanquear esa fe. Si quieres, cógela. Y el examen final. Romanos 12:1. Donde la palabra del Señor dice que presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Esto quiere decir la entrega total, donde rendimos todo lo que somos, donde somos pulidos, aún para entregar nuestra vida. Te pongo un ejemplo. Si Dios permitiera una persecución para la iglesia, ¿tú estarías dispuesto a padecer las consecuencias por causa del Evangelio?
Yo como pastor miro que la persecución a la iglesia podría llegar muy fácil ante órdenes gubernamentales. ¿Qué tal una orden, por ejemplo, como en las películas? Toda película debe llevar gente de color. Y que aquí la orden fuera obligatoriamente en el púlpito tiene que haber gente en pecado, que no es lícito que ellos ministren, o se va para la cárcel. O este se antojó casarse con la gata, cáselo con la gata, o se va para la cárcel. No sé qué tipo de persecución le podría llegar a la iglesia. ¿Está dispuesto a padecer lo que sea por causa del Señor? ¿Sabe que eso no hay que esperarlo? Eso continuamente. Hay que orar por eso y pedirle al Señor, por tu misericordia, nunca me dejes ser probado más de lo que aguanto. Regálame tu victoria, Señor. Voy adelante, voy en esa bendición.